Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. 2:55, pasaba mi amigo invencible, Desayuno Continental, y damos una vez más el saque inicial de el Abro Debate de Balu Tealdo. Una columna que nos ha hecho indagar por diferentes temas subterráneos a los noticieros. Balu Tealdo, ¿cómo viene eso? Bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias. Contenta de estar aquí junto a mis amigas de Cítrica. Placer. Y placer porque no solamente está Balu Tealdo, sino también porque abordás un tema, un término que usamos muchas veces y que pocos o muy poquita gente lo aplica correctamente. ¿Qué onda el control de daños? ¿Por dónde se agarra? Vamos por ahí. Hoy vamos a hablar sobre drogas. No, ¿qué? Pero desde un punto de vista, por supuesto, muy abarcativo y desde dónde está parado nuestro país y a dónde queremos que vaya nuestro país con relación a toda esa problemática. Y sobre todo porque el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, fue la marcha por la marihuana, la marcha número 13, donde entre otras cosas se pedía que liberen a los presos por cultivar, ¿no? Que sabemos que hay gente presa por cultivar marihuana, lo cual es bastante absurdo. Y no solo eso, sino que también hace un par de semanas fue noticia que en varias fiestas hubo gente que consumió un tipo de pastillas que estaban adulteradas, es decir, que contenían, ¿no?, ciertos químicos que el cuerpo no puede procesar y que son completamente dañinos, y que ese tipo de pastillas no tienen que tener eso, no tendrían por qué tener eso. Y también recordaba, haciendo la columna, que a principio de año hubo toda una situación similar con respecto a la cocaína, ¿no? En un barrio popular, que también era cocaína adulterada. Y que tuvo que salir el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a pedir, ¿no?, que la gente que haya comprado cocaína la tire y no la consuma. Y hubo como todo un revuelo alrededor de eso. Entonces como que se me ocurrió tomar como todos estos vértices para empezar a pensar justamente a qué hacemos referencia cuando hablamos de un modelo de reducción de daños, ¿no? A qué daños hacemos referencia y por qué precisamos, en todo el mundo básicamente, un modelo de reducción de daños. No solo en nuestro país, sino en general. Sobre todo porque el objetivo que se tiene con este tipo de modelos es reducir básicamente las consecuencias negativas de las drogas, ¿no? Y que esta reducción no necesariamente tiene que ir por por la interrupción de ese consumo, sino básicamente intentar que eso no vaya a un extremo. Claro. O sea, que no termine ni en una sobredosis, ni en una persona fallecida, ¿no? Ni que se le haga mal a largo plazo, sino que tiene, por supuesto, muchísimas aristas este tipo de modelo y de problemática, pero básicamente lo que busca y su objetivo es pensar estrategias no invasivas, claro, ¿no? Claro. Porque sabemos que ni criminalizantes. Ni criminalizantes, exacto, por eso. Tiene muchas aristas. Pero también muchas veces sabemos que una cosa es consumir, ¿no?, las sustancias psicoactivas, que ese es el nombre que se debería utilizar para las drogas, y otra cosa es tener un consumo problemático, que muchas veces a los adictos hay que tratarlos de una manera particular, no se les puede quitar, ¿no?, el consumo de un día para el otro, porque eso puede generar determinadas reacciones a su cuerpo que los puede llevar a la muerte. Digo, es realmente muy complejo y por eso se precisa un modelo de reducción de daños y una política pública que lo lleve a cabo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay varias asociaciones en nuestro país que se encargan de difundir este tipo de información. ARDA, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Es una asociación que va a favor de la reducción de daños en Argentina. Y expresa, ¿no?, bueno, que es justamente lo que se busca con este tipo de modelo. Y dice, este tipo de daños que genera muchas veces el consumo de droga, no son solo daños en el campo sanitario, ¿no?, en relación a que básicamente te podés morir o podés tener una sobredosis, etcétera, etcétera, sino que también tienen que ver con daños de tipo social, ¿no? Sobre todo por una de las cosas con las que va en contra el ARDA es la ley actual de drogas, ¿no?, que es la 23.737 específicamente,
que lo que hace es criminalizar al usuario, ¿no? Los usuarios son los consumidores de las sustancias psicoactivas, diciendo como claramente si le pasa algo a esta persona es culpa de esa persona. No solo eso, sino que la ley penaliza la tenencia para consumo personal. Después vamos a desarrollar un poco más sobre eso. Insisto, criminaliza a los usuarios y además demoniza lo que es la reducción de daños, ¿no? O sea, básicamente es prohibicionista esta ley. Como no podés consumir, entonces no consumas, y si consumís vas en cana, básicamente. Sí, además esta cosa como de sofocar a la persona que tiene una adicción, que puede reconocerse como enfermo, pero justamente que la historia y la historia de la historia nos muestra que no solamente personas con un padecimiento caen en cana, sino también inocentes, y un montón de debates sobre el uso, por ejemplo, medicinal del cannabis, se ve opacado por esta cuestión ley. De si lo aplastamos, lo eliminamos y lo erradicamos, cuando no funciona así. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso lo que sostiene el ARDA es que se precisa un abordaje interdisciplinario para tratar este tipo de problemáticas y para tratar esta realidad, ¿no? Quiere decir que hay que poder focalizar en el sujeto y no en la droga que se consume específicamente. Indagar, ¿no?, en las causas de ese consumo y qué lugar ocupa la sustancia, la droga, en la vida de este sujeto al que se está intentando ayudar. Porque si uno criminaliza al usuario, ¿no?, parecería que el problema fuera puntual. Es como decir un loco suelto, ¿no? Claro, tipo, sí. Es como estas cosas que parecerían no tener sostén en la estructura social, que ahora vamos a ver que efectivamente sí, si obviamente. Si querés lo dejás. Sí. Exacto. Entonces, lo importante también del modelo de reducción de daños es que este modelo no incentiva ni legitima el consumo de las drogas, ¿no? O sea, nadie te va a venir a decir a vos, che, consumí esto. Eso bajo ningún punto de vista, sino que al contrario, es realista. O sea, tiene en cuenta lo que sucede en la realidad, que es que hay gente que consume una determinada tipo de sustancias, ¿no? Que algunas son más peligrosas que otras, claramente, y que esa gente está en una situación determinada, que pertenece a una clase social, ¿no? También, que tiene una situación de vida particular, y también esto está muy ligado a, por ejemplo, la ley de salud mental, ¿no? Cuando uno dice que el modelo de reducción de daños tiene que poder tener un abordaje interdisciplinario, se habla de esto también, ¿no? No necesitamos solo reformar la ley de drogas actual, sino también poder dialogar con la ley de salud mental, por ejemplo, porque tiene mucho que ver, ¿no? Justamente el sujeto que consume, en qué situación se encuentra y por qué, y muchas veces ese acompañamiento tiene que ser también terapéutico, psicológico. Sí, interdisciplinario. Exacto. Y no solo sanitario, un nivel, entre comillas, biológico, ¿no? Sino otro tipo de acompañamiento. Ahora, lo que se quiere cambiar de esta ley de drogas es que también se pueda tomar a los usuarios de drogas como sujetos de derecho. Es decir, que junto con este modelo de reducción de daños, los usuarios tengan acceso a una información pragmática y verídica de lo que se está consumiendo. Uno tiene derecho a saber lo que consume, ¿no? Sí. Muchas veces, digo, para que vean cómo todo se relaciona con todo también, este tipo de pedidos, no sé si recuerdan cuando se trató la ley de etiquetado frontal, uno de los pedidos era que también el consumidor sepa lo que estaba consumiendo. Que no sabemos cuando vemos un producto porque se nos oculta o porque se les pone nombres que son literalmente imposibles de entender. Bueno, también va por la mano de ahí, ¿no? Uno como consumidor, como usuario, tiene que poder saber lo que efectivamente lo que compra y lo que consume. No se puede negar el derecho a la información, claro, básicamente. Claro. Ahora, lo que precisamos es un cambio de paradigma. Porque el paradigma actual en el que estamos viviendo, nuestro país también específicamente, es el de prohibicionismo, que es justamente el que sostiene esta ley de drogas. Por ejemplo, el 40%, todo esto es información que está, no lo estoy inventando, digo, para que se sepa, es accesible. El 40% de las causas que hay por tenencia de drogas son por consumo personal. O sea, es absurdo, ¿no? Es gente que la agarraron claramente tal vez en la calle con un porro, ¿no? O situaciones similares y les armaron una causa. El 40%, o sea, es muchísimo. ¿Y cuál es el problema de esto? Por un lado, como veníamos diciendo, se estigmatiza al consumidor, ¿no? El problema queda en el que consume esa droga en específico. Y no solo eso, sino que la justicia pierde tiempo y pierde dinero en este tipo de causas cuando lo que se tendría que estar combatiendo es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico, que parece
una cuestión muy fácil de decir, porque también a veces la liviandad con la que los políticos dicen, no, vamos a convertir el narcotráfico, ¿no? Queda como una banalización, pero por una parte es real, porque si hay un Estado ausente, se forma un parestado, ¿no? Que tiene que ver justamente con el narcotráfico, que tiene sus propias leyes, y se forma toda una situación de violencia alrededor, que se sabe y está probado en muchísimos países europeos, tal como Holanda, Finlandia y en algunos estados de Estados Unidos, que si se crea un Estado, ¿no?, regulador y que interviene, esa violencia baja, esos crímenes bajan, la cantidad de sobredosis bajan, los adictos también. ¿Por qué? Porque hay un acceso a la información, porque hay un control de lo que se consume. No hay un tabú. No hay un tabú. Se combate el tabú. Exactamente. Entonces, lo que se pide, por ejemplo, en la marcha, ¿no?, que fue en estos días, fue también un Estado presente y regulacionista. Por ejemplo, Uruguay, ¿no?, tiene un Estado bastante regulacionista en torno a este tipo de problemáticas. Se puede tener un acceso a la marihuana mediante farmacias o mediante el autocultivo, y realmente da frutos positivos ese tipo de intervenciones. Y un paralelismo que se me ocurrió mientras hacía esta columna también en estos días fue que todas las restricciones que se le quieren poner, ¿no?, a estos modelos de reducción de daños, o estas críticas, tienen mucho que ver con lo que pasó cuando se trató la ley de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, ¿no? La grieta parecería ser muy similar, porque es o prohibicionismo o la despenalización, donde el prohibicionismo tiene casi como los mismos justificativos, en relación en que cuando tratamos la IVE, ¿no?, tenían esas justificaciones de por qué tenía que seguir siendo ilegal, básicamente, iba muy por el lado de prejuicios y donde se ponía una vara moral, ¿no?, muy alta, y muy hipócrita también. Y era donde, no, si prohibimos el aborto entonces no pasa. Y sabíamos que no era así porque había un montón de pibas que se seguían muriendo para abortar, ¿no? Bueno, acá en este caso es exactamente lo mismo. Se invisibiliza. Claro, se invisibiliza, se estigmatiza, se culpa a quien lleva a cabo ese acto, ¿no? O sea, hoy en día lamentablemente seguimos teniendo pibas que, son acusadas y se le arman causas por tal vez abortos espontáneos o cosas que directamente están fuera de la ley, ¿no? O sea, que no tiene sentido y así todo sigue pasando. Y para cerrar, uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa? Por más de que haya una ley, ¿no? Hay algo que va más allá de eso, que tiene que ver básicamente con las bases de nuestra sociedad, que es una sociedad occidental, ¿no?, donde sus bases fueron formadas en la religión judeo-cristiana, y que por más de que uno no sea religioso, hay una base, segura que tiene que ver con estos prejuicios y esta vara moral que se le impone a ese otro, ¿no?, donde todo el tiempo le estoy restringiendo esas libertades en nombre de algo, ¿no? Entonces, fijémonos que para intentar ir al punto, no nos vamos a hacer un repaso de estas religiones, pero si uno piensa, tienen una bajada de línea muy fuerte, ¿no?, desde un punto de vista moral, de la culpa, ¿no?, de lo que se tiene que hacer y lo que no, dónde, cómo y cuándo, ¿no?, que Dios te mira, que Dios no te mira, que hace esto y que si lo haces mal te vas al infierno, no matarás, no robarás, ¿no? O sea, todo eso que a uno le parece muy lejano en la vida cotidiana, esas son las restricciones, ¿no? Y las varas sociales con las que nos encontramos en nuestra cotidianidad cuando queremos tratar este tipo de problemáticas. Porque se convierten en un tabú, como vos has dicho, como puede ser tanto el aborto o el consumo, ¿no?, de este tipo de sustancias, y que básicamente no permiten un tratamiento amplio y donde la mejora para la sociedad ya está probada. Entonces, lo que hay que poder abordar, ¿no?, y seguir adelante pasa por otro lado, y muchas veces pasa por estas redes sociales, ¿no?, por estas bases que tenemos tan fuertes. Y tener la capacidad de articularlas, porque uno piensa, pero yo si tengo un familiar que... Estamos hablando del Estado, algo por encima de la comunidad, justamente que o puede optar por señalar si una persona tiene una adicción a la cocaína, una adicción que él conscientemente o ella se da cuenta que lo está consumiendo, lo podemos señalar, aplastarlo aún más, aislarlo aún más, y como ya no lo vamos a escuchar más porque va a estar aislado y va a tener una vida miserable porque justamente lo padece, el Estado va a poder decidir, ni siquiera lo va a contar en la estadística, o concientizarnos y armar las redes para justamente contenerlo, para no culpabilizarlo, justamente porque estas
redes paraestatales como puede ser del narcotráfico hasta otros factores se pueden fortalecer. Y porque el Estado mira para otro lado, porque Sí, no contiene, no visibiliza a esas personas. Exacto. Y ahí está la gran falencia. Y nos pasa a nosotros como un país avanzado, entre comillas, Sí. progre, ponete. Sí. Sí, donde, digo, por ejemplo, tenemos, hablando de políticas públicas, ¿no? En la columna pasada también hablábamos de el caso específico de políticas públicas de o redistribución o reconocimiento, ¿no? Y cómo esto podía ser llevado a cabo. Bueno, en este caso también el modelo de reducción de daños es una política pública que tiene que poder ser llevada a cabo por el Estado, donde vivimos en una sociedad dentro de todo progresista, ¿no? Como decimos, pero que sigue teniendo este tipo de varas que decís vos, que tienen que ver con un tabú, que tienen que ver con una salida fácil a la problemática. Porque obviamente es muy complejo poder admitir que este tipo de consumos o de problemas tienen que ver con la estructura social. Sí. No tiene que ver con el sujeto aislado. Todo este tipo, o sea, sería absurdo como Estado pensar que la solución puede ir por lo individual y por el individualismo, ¿no? Total. Completamente absurdo, y lamentablemente hay muchos partidos políticos que sostienen este tipo de visión ante estas problemáticas, y es realmente malo, muy malo, trae muchas consecuencias y le hace mucho daño a la sociedad, porque todo eso que el Estado decide ignorar y hacer vista gorda sigue creciendo como un monstruo, ¿no? Es un monstruo grande que pisa fuerte, efectivamente, porque si el Estado no se pone ahí a mirar lo que pasa, a regular y a intervenir y a abogar por una libertad cuidada también, por supuesto, realmente se vuelve todo peor. Y tenemos, hay ejemplos en el mundo de estados, ¿no? Donde lamentablemente el narcotráfico es muy fuerte, donde hay redes paralelas que controlan, ¿no? A la sociedad, básicamente. Y es muy grave. Y no se puede permitir eso. Porque, es descuidar a la gente y es descuidar a la población. Y es no tener una perspectiva social de este tipo de problemáticas, lo cual es realmente gravísimo. Es una columna sobre control de daños la que está encabezando Balu Tealdo. En este caso, todo lo que implica en el ámbito de las drogas, y se puede aplicar para otras experiencias, falencias, padecimientos que puede tener una persona, en el sentido de justamente la opresión y un camino alternativo que es justamente la identificación, la asistencia, la contención. Balu, gran columna. Ay, bueno, gracias. En uno de los últimos recuerdos que mantenemos antes de que arranque la Copa del Mundo y la radio salte por los aires, realmente has dejado la vara muy alta. Gracias, chicos. Yo no pretendo que me presten la misma atención que le prestan a Messi, pero si estos temas se pueden hablar, son re importantes. Son la Messi de la antropología. Ay, bueno. Vamos a tener en el siguiente bloque, después de la tanda, el acústico con Seba Fernández de El Más Acá. Vamos a darle el tiempo para que se acomode. Acá enfrente nuestro tenemos lo que armó, quiero decir, Ian Soler. Hay toda una estructura. Todo lo que es una estructura está armado. No, realmente, mientras hacíamos el programa. Sí. Él entró, hizo sus cosas, que además operó, ¿no? Es como multitasking. Es muy minucioso, silencioso, tenaz. Acá está Ian Soler comiendo un pollo frito, efectivamente. Además, porque además tienen que almorzar. Además come pollo frito. Porque los chicos de verdad comen pollo frito. Los chicos ahora comen pollo frito, con la mano. Con la mano. Sí. Balu, gracias por haber venido hoy. Nos vamos a ver de vuelta el miércoles. Nos vemos el miércoles. Efectivamente. Voy a venir miércoles, un día rarísimo para mí, en la radio. Encantados de verte. Hoy compactamos el bloque de cierre, más que nada para darle tiempo a los muchachos de acomodar todo. Pero hemos tenido un hermoso debate con su apertura, con su previa, con su todo. Balu, gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Es un placer aquí en el aire de Cítrica Radio. Nos vamos con un corte musical, en este caso Gatti Video, una banda de la cual hablamos con Balu. Sí, hace un ratito.